Seguiremos ahora con la jornada, con la conferencia Entropía de Información y Medición del Lenguaje, a cargo del profesor Juan Carlos Correa del CESA Business School. El profesor Juan Carlos Correa es psicólogo de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Es magíster en Metodología de la Ciencia de la Conducta en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, y doctor en Ciencias Interdisciplinarias en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Es investigador asociado a Inconsciencias, profesor titular del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Fue profesor asociado en el programa de doctorado de Psicología y de maestría en Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Ha sido docente en la UNIEXPO de Venezuela, en la UNACAP, la Universidad Nacional de Colombia. Fue elegido como investigador visitante en la Universidad de Economía y Negocios de Praga, en la República Checa. Y también ha sido profesor invitado en la Universidad de Hamburgo en Alemania, Universidad de Granada en España, Universidad Estatal de Knoxville en Estados Unidos, Universidad del Externado aquí en Colombia, la Universidad de Santo Tomás, Colombia, Universidad Nacional Mayor en San Marcos, Perú, entre muchas otras, y por eso estamos hoy agradecidos con el profesor Juan Carlos Correa por estar acompañándonos en este espacio. Profesor, gracias por estar con nosotros, y pues en las pantallas, los micrófonos, con todos ustedes. Muchísimas gracias, Andrés. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo mi pantalla en este momento? Todavía no la vemos, a ustedes lo escuchamos y lo vemos perfectamente, y ya en estos instantes sí vemos su pantalla. Bueno, muy bien. En primer lugar, agradecerles a la Universidad de La Sabana, a ASCOFAPSI y el Nodo de Psicometría que me extendieron esta invitación para compartir con ustedes la charla que hoy tengo para ustedes, que se llama Entropía de la Información en Medición del Lenguaje. Entonces, sin más, esta es brevemente la agenda que tengo para ustedes el día de hoy. Voy a arrancar describiendo cuál es la motivación de hablar de entropía de la información en un congreso que va volcado hacia el área de la psicometría. Luego de eso pasamos al problema, describir cuál es el problema fundamental, algunos fundamentos técnicos, una solución técnica a este problema que vamos a presentar, y finalmente cerramos con la descripción de cuáles son los próximos pasos que vamos a dar en este sentido, y unos comentarios finales. Bueno, pues bien, la motivación es muy sencilla de entender, realmente no hay nada técnico por mencionar, y tiene que ver con el voz a voz o el boca a boca que ocurre en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, como eBay, como Amazon, cuando un cliente decide escribir o publicar las experiencias que ha tenido con el uso de algún producto o algún servicio que ha adquirido en estas plataformas. ¿Por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista práctico sabemos que el word of mouth es uno de los elementos más influyentes desde el punto de vista psicológico a la hora de que un cliente decida por comprar o no comprar un producto. Ahora, el problema que nos lleva esta situación cotidiana es cómo nosotros los psicólogos podemos analizar esto que dicen los clientes o usuarios de un servicio. Entonces, lo que voy a comentarles hoy tiene que ver con lo que es la extensión de un artículo que publicamos el año pasado en la revista Frontiers in Physics. Ya de entrada, pues podemos ver que hay una característica que diverge muchísimo, o que hace que esta presentación difiera mucho de la típica investigación de psicometría, aunque tiene algunos elementos que la hacen coincidente con estas orientaciones en psicometría. El problema al cual vamos dirigidos entonces es a entender cómo, en el contexto de una plataforma como Amazon, como Mercado Libre, como eBay, etcétera, nosotros podemos extraer esta información que estamos viendo acá. En este caso vemos el usuario AMR, calificó al producto con una estrella de 5 y pone un comentario como el que estamos viendo acá. Sea cuidadoso, este producto no es original de ninguna manera, está intrínsecamente hecho para que luzca como un reloj original, etcétera, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, vale la pena decir de entrada que las soluciones operativas que conocemos en psicometría, bien sea por teoría clásica de los test, por teoría de respuesta al ítem
o por teoría de generalizabilidad, no son muy adecuadas para caracterizar de forma cuantitativa lo que experimenta un cliente cuando compra un producto o un servicio. Pues desde luego podríamos pensar en medir semejantes experiencias construyendo un instrumento tipo cuestionario o escala, muy al estilo de lo que solemos hacer en psicología, en psicometría aplicada. El tema es que la construcción de esto tiene varias limitaciones importantes. Probablemente es que si construimos, si nos orientamos por ese esfuerzo, vamos a ver que la administración de dicha escala sufre un problema de alcance. Es decir, el procedimiento, por muy ambicioso que lo instrumentemos a través de herramientas en línea, va a llegar a una muestra que difícilmente no alcanza lo que podemos alcanzar en comparación con aplicar otras herramientas que no son de la psicometría. Aquí la destaco como Web Scraping o API, Application Programming Interface, que sí son muy utilizadas en ciencias de la computación y en la era digital. De hecho, ahorita en unos pocos segundos les voy a hablar de una investigación que también publicamos el año pasado para mostrar cómo estas aplicaciones de ciencias de la computación o de ingenierías sirven a los propósitos prácticos de un psicólogo que quiere entender la conducta del consumidor en plataformas de comercio electrónico. Entonces, veamos algunos fundamentos técnicos para comprender un poco mejor de qué va el asunto. Este trabajo que estamos presentando acá fue publicado el año pasado en colaboración con unos colegas de la Universidad de Hamburgo en Alemania y la Universidad de Worcester en Reino Unido para caracterizar cuantitativamente las experiencias que los clientes han tenido al hacer uso de servicios de domicilios de comida aquí mismo en la ciudad de Bogotá. Y este trabajo de alguna manera pues manifiesta una relevancia importante dado que con la pandemia y todo el tema del distanciamiento social, del control de aforo en lugares públicos y digamos, el resguardarse en casa obligaba de alguna manera que las personas se abastecieran, al menos en las ciudades y en los espacios urbanos, haciendo uso de este tipo de servicios de domicilios de comidas o domicilios de cualquier otro tipo de producto. ¿Qué hicimos en este trabajo? Bueno, pues aplicamos una técnica que se llama núcleo periferia, ya la voy a explicar en poco, para entender cuáles son, digamos, las temáticas o los temas sobre los cuales los clientes hablan específicamente a la hora de hacer uso de este tipo de servicios. Entonces voy a entrar en cosas un poquito más técnicas. Voy a poner aquí un ejemplo de juguete con el propósito de que quede muy claro. Y la idea es la siguiente. En esta matriz tenemos representado a los clientes en forma de columnas y a las palabras en filas. Si vemos dentro de cada celda, podemos observar o un 1 o un 0. El 1 indica que esa palabra fue utilizada por el comentario que escribió el cliente específico. Por ejemplo, el cliente 1 pone como comentario, buena comida, lo recomiendo. ¿Por qué? Porque vean que buena comida, lo recomiendo, justo al lado de cada palabra aparece el número 1. Fíjense que no y nada tienen 0. Quiere decir que no y nada no son palabras que haya utilizado explícitamente el cliente 1. Fíjense que el cliente 2, a diferencia del cliente 1, dice no recomiendo, no lo recomiendo. Punto. O sea, 3 palabras y por eso es que vemos que el 1 en el caso del cliente 2 aparece en el artículo lo, en el verbo recomiendo conjugado en primera persona y la negación no. Y para el cliente 3, pues lo mismo, comida nada buena, que es lo que se entiende de hacer la lectura de esta forma de estructurar el lenguaje tal como estamos viendo acá. Pues naturalmente, si prestamos atención a la semántica o al significado de lo que escribió el cliente 1, 2 y 3, el cliente 2 y el cliente 3 se parecen en el sentido de que están manifestando una disconformidad, una insatisfacción, mientras que el cliente 1 muestra una satisfacción. Entonces acá, dispuesto de esta manera, podemos hacer cosas interesantes para medir
o distinguir a los clientes dependiendo de lo que expresan verbalmente. Y aquí es donde entra, digamos, un concepto importante que luego va a tener repercusión para lo que voy a hablar inmediatamente. Y es el concepto de coocurrencia. La coocurrencia es básicamente contar cuántas veces la palabra X está presente combinada con la palabra Y o la palabra Z. Entonces, con la coocurrencia nosotros podemos calcular otro índice también muy interesante usado en ciencias de la información que se llama el coeficiente de información mutua y que se calcula como están viendo en esta ecuación. Es básicamente la multiplicación de la sumatoria del número de veces que ocurre la palabra X por el número de veces que ocurre la palabra Y, multiplicado por la probabilidad de la coocurrencia de ambas, multiplicado a su vez por el logaritmo de la fracción de la probabilidad de conjunta de XY por la probabilidad de ocurrencia individual de cada una de estas palabras. Y este calculito se repite iterativamente para cualquier par de combinaciones de palabras. Esto ya de entrada supone obviamente un cálculo o una demanda de cálculo bastante intensiva, sobre todo si estamos en presencia de análisis de comentarios que tienen una diversidad léxica importante o tienen un vocabulario bastante nutrido. Lo interesante de esto es que la distribución empírica de la frecuencia de ocurrencia de las palabras suele converger con una distribución tipo exponencial como la que estamos viendo acá, de P a la N se parece a 1 sobre la fracción de N elevado a la A. Y la conexión entre dos palabras distintas puede definirse simplemente si aplicamos la regla de que el índice de información mutua sea igual a 0 o no. Si no es igual a 0, quiere decir que están conectadas esas palabras. Si es igual a 0, quiere decir que esas palabras no coocurren. Al hacer este proceso, a toda la muestra de comentarios que se extraigan de las plataformas de comercio electrónico, pues entonces uno puede, con esta misma matriz que presentábamos anteriormente, construir otras matrices que nos ayudan a elaborar técnicas un poco más sofisticadas para medir o para distinguir, establecer diferencias entre clientes desde el punto de vista de lo que dicen. A mano izquierda en esta pantalla tenemos una matriz que en teoría de redes llamamos matriz de incidencia. Ya voy a explicar brevemente qué es una teoría de red. Y a mano derecha tenemos otra matriz que es la matriz de adyacencia. Ambas matrices manifiestan matemáticamente la misma información, aun cuando vemos que la matriz de incidencia es una matriz 4x4, 4 filas por 4 columnas, mientras que la matriz de adyacencia es una matriz de 4 filas por 5 columnas. Entonces, muy probablemente algunos que estén viendo esta parte y estén poco familiarizados con las matemáticas que están por detrás dirán, ¿cómo es posible que una matriz 4x4 me diga la misma información que una matriz 4x5 en este caso? Y la idea acá para entender esto es que a mano izquierda la matriz de incidencia me está diciendo si una palabra se conecta o no con otra palabra. En este caso, N significa un nodo. El nodo es uno de los elementos de la red, ya voy a explicar qué es eso. Mientras que en la matriz de adyacencia, la E que vemos en las columnas es el indicador de la conexión, o como decimos en inglés, edges, o la línea que conecta un nodo con el otro. Dicho de otra manera, si nos fijamos en la matriz de mano izquierda, tenemos que N1 tiene conexión con N2, con N3 y con N4. Esto, si lo miramos en la matriz del lado derecho, es cuando observamos que N1 está conectada con E2, con E3 y con E4. A fin de cuentas, los tres unos que aparecen a la izquierda vuelven a aparecer a mano derecha. Ahora, ¿cuál es la idea de analizar o estructurar el lenguaje de la forma como lo hemos venido haciendo? La idea es pasar de esta matriz que tenemos acá y que es fácilmente comprensible a una representación matemática de esta manera como la que estamos viendo acá. Cada palabra es un punto, en este caso amarillo,
y las palabras pueden o no estar conectadas con otras palabras dependiendo de si en la matriz original tienen un 1 o un 0, o dependiendo de si su índice de información mutua es igual a 1 o no. Entonces, de esta manera, esto que estamos viendo acá es lo que en teoría de redes o teoría de grafos, como también se le conoce, conocemos como un grafo o como una red o una red social. Ahora bien, la idea de la técnica núcleo-periferia que les mencionaba en unas láminas anteriores consiste en identificar cuáles son las palabras que tienen mayor conexión con otras palabras y cuáles son aquellas palabras que tienen pocas conexiones con el resto de las palabras. A este último grupo las llamamos periferia, a las palabras que tienen mayor conectividad o mayor conexión con otras palabras las llamamos núcleo. Dicho esto, entonces el análisis núcleo-periferia en principio se convierte como en una técnica que nos permite analizar el lenguaje. El problema es que el lenguaje, sabemos, tiene algunas características que lo hacen de suyo un fenómeno complejo. Y aquí, a modo de chiste, pues vemos un poco la misma idea, ¿no? Entonces, para poder entender o captar o estudiar de manera más adecuada esa complejidad del lenguaje, es fundamental comprender que para extraer la información de ese análisis núcleo-periferia con el propósito de entender de qué cosas están hablando los clientes, sin necesidad de que un psicólogo se ponga a leer comentario por comentario para hacer un análisis cualitativo que es muy lento para todo el volumen de información que existe en el comercio electrónico. Toca entender pues que esta técnica de análisis núcleo-periferia por sí sola no permite hacer una distinción bastante detallada de todos los posibles temas o temáticas que hablen los clientes. Por eso es que se tiene que recurrir en el trabajo que publicamos el año pasado a otro tipo de técnica que me reduzca la dimensionalidad de esa matriz de comentarios que mencionaba antes y que en este caso fue llevado a cabo con una técnica llamada descomposición de valores singulares. Entonces, si la técnica de núcleo-periferia no es suficiente para captar la complejidad del lenguaje, la pregunta obvia a estas alturas es, bueno, ¿cuál es la solución? Y una solución es la que vamos a presentar inmediatamente. La teoría de grafos, para quienes no estén familiarizados con ella, ha tenido un largo desarrollo histórico a lo largo de la historia universal de la ciencia. Empezó por allá en el siglo XVII con Euler, el matemático alemán, quien sentó las bases de la teoría de grafos y la topología. Luego en sociología y en psicología, el propio Jacob Moreno, que es el papá del sociograma, que utilizan mucho los psicólogos clínicos o el genitograma para pintar las relaciones familiares entre los miembros de una familia, también se consagró bajo el concepto de red social, no en el entendido en el concepto moderno de que red social es Twitter, Facebook o Instagram, sino red social como un objeto de estudio de interés sociológico y psicológico. También en probabilidades y en estadística, Paul Erdos y Alfred Rengi por allá el siglo pasado consagraron más trabajos en lo que conocemos como grafo aleatorio. La red de pequeño mundo que Stanley Milgram, el famoso psicólogo social americano, estudió por allá en los 60, también el siglo pasado, y en matemáticas aplicadas Duncan Watts y Steven Strogatz con el concepto de red de pequeño mundo, y Albert Laszlo Barabás, y más recientemente con el concepto de redes libres de escala. Por cierto, el concepto de pequeño mundo tiene que ver con aquel concepto que algunos de ustedes recordarán de que el mundo es muy pequeño y la probabilidad de que usted conozca personalmente, digamos, no sé, a Miley Cyrus depende de brincar 2 o 3 contactos, porque hay una persona que usted conoce y esa persona conoce a otra persona que conoce a Miley Cyrus o que conoce a cualquier personaje en el planeta Tierra. Entonces, la idea del pequeño mundo básicamente establece que todos nos conocemos
y si no nos conocemos directamente, conocemos a alguien que conoce a alguien que nos conecta directamente con esa persona. Entonces, como podemos ver, la teoría de grafos o la teoría de redes, como también se le conoce, es una teoría que tiene ya alrededor de 300, 400 años de historia. Esto nos ayuda a montarnos como psicólogos en un fundamento teórico más potente que el de la psicometría, cualquier aproximación de la psicometría existente, y que nos ayuda a cuantificar cosas que en principio para la aproximación de la psicometría no es tan directamente o tan fácilmente lograble. Haciendo un poco de eco con las palabras de la profesora Auranidia al principio de la mañana del día de hoy, cuando hablaba del problema de las medidas equitativas, etc. Entonces, acá también quiero traerles rápidamente que la idea de la aplicación de la teoría de redes en psicología no es algo novedoso tampoco. Aquí tienen, por ejemplo, una aproximación de redes para la psicolingüística. Aquí también traen otro trabajo de unos profesores en Holanda sobre psicometría basada en redes. También la teoría de redes se ha aplicado para la psicología clínica, para entender la estructura de la psicopatología. Y este tipo de aproximaciones pues ya nos da una idea de cómo se está aplicando la teoría de grafos o la teoría de redes para fenómenos de tipo psicológico. Ahora bien, a diferencia de las aproximaciones existentes que acabo de mencionar, la que yo les voy a mostrar inmediatamente es algo diferente porque en lugar de apoyarse en teoría de grafos sencillos, usa un tipo específico de grafo que conocemos como grafo o red bipartita y lo combina con el concepto de entropía, que tampoco es algo nuevo, se desarrolló en la primera mitad del siglo pasado por Claude Shannon en Estados Unidos, quien fue el padre de la teoría matemática de la información. Entonces, ¿qué es una red bipartita? Este pantallazo lo ilustra de una forma visual. Aquí tenemos básicamente una red que me separa en dos categorías semánticas las palabras que son utilizadas por un montón de gente que hace uso de servicios de comercio electrónico, bien sea por Rappi, bien sea por Amazon, bien sea por Mercado Libre o lo que usted quiera. Entonces vemos que asociado con la recomendación que está resaltada en óvalo rosado, hay algún conjunto de palabras que están representadas en rectángulos blancos. Por ejemplo, excelente, calidad, eficiente, bueno, servicio, rápido, diferente, etcétera. Son palabras que típicamente, desde el punto de vista estadístico, se conectan con el significado de una recomendación. Pero a mano derecha vemos que hay también un óvalo que me indica la queja y hay algunas palabras que son estadísticamente hablando características de la queja. Por cierto, este tipo de representación visual no es algo que dependa de que usted se ponga a leer comentario por comentario y haga una clasificación manual de que Pedro Pérez se quejó o que Juan González recomendó, nada por el estilo. Todo esto es absolutamente automático usando herramientas como R o Python que traen incorporadas algunas librerías para hacer procesamiento de lenguaje natural, para hacer análisis de entropía y para hacer análisis de teoría de grafos. Entonces, vemos que acá, si bien hay algunas palabras que únicamente están conectadas o con la queja o con la recomendación, hay también un grupo de palabras que tienen conexión tanto con la queja como con la recomendación. Por ejemplo, la palabra preciso, la palabra paciencia, la palabra servicio, ambas tienen una línea recta que las conecta con recomendación y con queja en simultáneo. Y este tipo de palabras son importantes porque pueden ser indicadoras de algunas complejidades del lenguaje. Por ejemplo, el caso típico de un cliente molesto que decide escribir sarcasmos en los comentarios de las plataformas de comercio electrónico. Entonces acá comenzamos a ver que con herramientas que ya existen en software como RPython,
podemos hacer una aproximación que nos ayude a entender estas complejidades del lenguaje que queremos estudiar. Dicho esto, entonces ahora, pues uno se pregunta cómo es que toda esta representación matemática se ilustra de una forma un poco más concreta. Bueno, aquí tenemos, grosso modo, la representación visual de lo que sería el proceso general. Tenemos un conjunto de archivos de texto, que cada archivo de texto en este caso es un comentario. Ese comentario lo transformamos a una matriz, como les mencionaba anteriormente. De esa matriz sacamos un listado de palabras conectadas entre sí. Esto nos permite hacer estas matrices que mencionaba anteriormente, y con estas matrices podemos construir la red o el grafo característico de un servicio o de un producto. Y esto se puede implementar, como ya mencionaba, con paquetes que existen en R o en Python. En R en particular yo he usado iGraph, tidytext y Quanteda para estos propósitos. Y ahora, pues, la idea está muy definida en este preprint que tienen disponible en Internet. Por cierto, la presentación que estoy compartiendo ya está disponible para el interesado. Puede ir a mi página web, en la sección de Teaching Material va a conseguir la presentación para descargársela y poderla estudiar. Y está además decir que estoy completamente abierto a preguntas o observaciones para colaboraciones de este tipo. Ahora, al estructurar estos términos en redes bipartitas, los comentarios escritos por los usuarios o clientes se terminan convirtiendo en algo que nosotros llamamos, desde el punto de vista de la teoría matemática de la información, información. ¿Qué es la información? La información acá es cualquier combinación de caracteres alfanuméricos. Repito, cualquier combinación de caracteres alfanuméricos, para nosotros eso es información. Esto también es en principio analizable para señales analógicas, como por ejemplo las señales de humo o las señales de luces que usan los faros para los barcos en navegación, en mar abierto, etc. Ahora, la idea acá es poder entender cómo esta cadena de caracteres alfanuméricos que son escritos a través de un teclado de una computadora se convierten en algo que a la larga nos da información o nos permite conocer de qué están hablando los clientes. Aquí nosotros comenzamos a introducir algunos elementos de ciencias de la complejidad que tiene que ver con escalas de observación. El concepto de escala de observación también en psicología lo hemos manejado como una aproximación molar o molecular, dependiendo de qué tan detallado queremos entender el comportamiento humano. Pero aquí básicamente soy muy pragmático al distinguir dos tipos de escala. En una escala microscópica, lo que observamos son caracteres alfanuméricos, como por ejemplo letras, emojis o palabras completas. Cada uno con su propia probabilidad de ocurrencia, y la probabilidad de ocurrencia la sacamos de simplemente analizar los marginales de las matrices que mencionábamos antes. Y en una escala macroscópica, lo que estamos observando son estados semánticos. ¿Qué es un estado semántico? Bueno, el óvalo rosado que les mencionaba unas láminas atrás, acá. Un estado semántico puede ser la recomendación y otro estado semántico puede ser la queja. Fíjense que desde el punto de vista de la teoría matemática de la información, entonces este estado semántico que representan quejas, recomendaciones, sugerencias, halagos, etcétera, realmente surgen o se constituyen gracias a la combinación de caracteres alfanuméricos específicos. Entonces estamos observando el lenguaje a dos escalas simultáneamente, micro y macroscópicamente. Ahora, con esta distinción, vale la pena ahora entrar en el detalle de cómo hacemos el cálculo. Bueno, la probabilidad de observar una cadena específica de caracteres alfanuméricos se calcula como esta cosota que están viendo allí. Básicamente el logaritmo con base 2 es porque nos interesa saber si está presente o no está presente, o prendido, apagado, o entra o sale, este tipo de nociones.
Ahora, si nosotros queremos hilar un poco más fino, podemos cambiar naturalmente la base de ese logaritmo, que en este caso es binario, para representar unos o ceros, porque recuerden que 1, 0 fue lo que usamos para definir en la matriz que les mencionaba al principio, si una palabra se utiliza o no se utiliza. Pero desde luego podemos usar cualquier otro tipo de base dependiendo de si la conexión o la coocurrencia de las palabras no las medimos a través de frecuencias, sino a través de otro tipo de unidades. Dicho esto, entonces, teniendo calculada la probabilidad de que ocurra una combinación específica de caracteres, ahora la probabilidad de los estados semánticos, que eran los óvalos rosaditos que mencionaba anteriormente, se calcula como esto que estamos viendo acá. La entropía no es nada más elaborado que un promedio ponderado de estas cosas que mencionamos en las ecuaciones que acabo de presentar y que en este caso se representa como h de x. H de x es no más que la sumatoria de la probabilidad de la ocurrencia de una combinación de caracteres multiplicada por el logaritmo de la coocurrencia de estos caracteres. Fíjense que esto nos da entonces un valor que nos ayuda a comprender esa combinación de caracteres ancladas con estos estados semánticos. Entonces, basado en esta elaboración matemática, nuestros próximos pasos van dirigidos a poder aplicar este software desarrollado por unos colegas en México que publicaron este artículo en marzo del 2017 en Fronteras de la Robótica y la Inteligencia Artificial, para poder, en última instancia, hacer la medición de lo que los clientes manifiestan en el uso de escalas en plataformas de comercio electrónico para un producto o un servicio. Entonces, algunos comentarios finales para ir cerrando mi presentación y dar espacio a las preguntas tienen que ver con lo siguiente. En la era de la información, el comportamiento humano observable por Internet y por redes sociales amerita sin lugar a duda el desarrollo de nuevas técnicas de medición que deben trascender la aproximación estándar que ofrece la psicometría. Con esto no quiero decir, compañeros, que la psicometría sea obsoleta o que debemos tirar a la caneca todos los esfuerzos históricos que se han desarrollado gracias a la psicometría. Eh, Eso sería pues una actitud bastante eh, desagradecida de todo lo que en psicología hemos aprendido sobre medir la conducta humana. Pero lo que sí es cierto es que como ahora el Internet, la conectividad, el teléfono celular nos permite evidenciar cómo se comporta la gente sin necesidad de estar físicamente anclados o conectados físicamente con estos grupos sociales, con estas personas, nos lleva necesariamente a ver cómo nos repensamos esta forma de medir la conducta humana en la era digital. Aquí les pongo un par de papers en esta pantalla que dan algunas pistas de cómo podemos hacer aproximaciones que no dependan enteramente de la psicometría, sino de la infometría, es decir, de medir la información. Todos sabemos que LinkedIn es una red profesional que nos permite no solamente monitorear oportunidades de trabajo, sino también estar en conexión o en contacto directo con personas que profesionalmente admiramos o seguimos profesionalmente. En LinkedIn nosotros tenemos desplegado nuestra información profesional y aparte de la información profesional es prácticamente realizable el análisis psicológico de rasgos de personalidad a partir de datos disponibles en LinkedIn. Esto no lo digo yo, esto lo dice este paper que están viendo acá de Nicholas Rowling y Julia Levashina. Y una orientación que me parece prometedora en estas épocas de la era de la información es poder conectar lo que Giulio Costatini en Italia con sus colegas en Holanda han venido desarrollando desde el año 2015 con la medición de la personalidad usando teoría de redes o análisis de datos en red.
Entonces aquí vemos que efectivamente chupar los datos de los perfiles de LinkedIn, haciendo uso de herramientas como web scraping o APIs y conectando esos datos con lo que podemos hacer en teoría de grafos, nos permite hacer una medición de personalidad que en principio hasta ahora yo no me he encontrado alguna orientación de ese tipo, pero sé que es perfectamente factible dadas las experiencias previas en otras áreas. Dentro de este tipo de esfuerzos, pues obviamente debemos resaltar trabajos como los del profesor Patrick Mayer en la Universidad de Harvard, que han publicado hace unos años atrás este libro de texto de psicometría moderna con R, que ofrece algunas aproximaciones también muy interesantes a mi modo de ver, que trascienden la típica aproximación que hemos aprendido de toda la vida. Y por último, bueno, pues creo que es importante resaltar, sobre todo para nuestros planes de pregrado, repensarnos realmente hasta qué punto ya introduce un valor agregado seguir enseñando psicometría con software tradicionales como SPSS o enseñar cosas como análisis cualitativos para categorizar el lenguaje o las respuestas que da un sujeto en una entrevista luego de que transcribimos por escrito lo que la persona dice, para empezar a usar herramientas ya completamente maduradas en el mundo de la ciencia de los datos, como por ejemplo Anaconda Navigator con su ecosistema de Python. R en sí mismo ya ha crecido lo suficiente como para hacer análisis de datos no solamente estructurados, sino también no estructurados como el lenguaje, o hacer análisis de videos, análisis de fotos, de forma más o menos semiautomatizada, y que eso no lo logramos hacer ni con SPSS, ni con Atlas.ti, ni con ninguna de las herramientas que típicamente conocemos. Aquí yo debo decir que efectivamente el psicólogo, a mi modo de ver, está un poco rezagado o en desventaja con un ingeniero en computación que conoce estas herramientas y que al entender la problemática social de lo que implica hacer análisis de reconocimiento facial o detección de mentiras por el análisis del lenguaje, etcétera, ya está haciendo en la práctica. Entonces, yo creería que aquí un paso estratégico para los programas de pregrado y también de posgrado es comenzar a dejar a desestimular el uso de programas que fueron básicos en algún momento de nuestra formación, pero que ya hoy en día son francamente obsoletos. Y como una etapa, digamos, de vanguardia absoluta, empezar a involucrar a nuestras futuras generaciones de psicólogos con herramientas en la nube como Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure o Databricks. Entonces, si pensamos realmente en hacer trabajos de Big Data sacando datos de redes sociales como Facebook o Instagram, recordemos brevemente el caso de Cambridge Analytica con el escándalo que hubo con las elecciones de Trump. Este tipo de cosas ya son una realidad y creo que la psicología y particularmente la psicometría en la era digital debe volcarse eventualmente a aprender y a formar las nuevas generaciones de psicólogos con estas herramientas de software. Pues bueno, esto era todo lo que tenía para ustedes. Les agradezco muchísimo la oportunidad de haberme invitado. Aquí les dejo el espacio de las referencias y sin más, bueno, pues quedo atento a las preguntas que puedan tener. Muy bien, gracias a usted, profesor, por esa gran conferencia que nos dio el día de hoy, titulada Entropía de Información y Medición del Lenguaje. Y pues bueno, realmente dio muchísimo de qué hablar el día de hoy usted con esta conferencia. Vamos a darle en estos instantes paso a los coordinadores para que ellos también sean parte de esta conversación y pues le extiendan las preguntas ya sean de ellos mismos o del público. Así que David y Luis, adelante. Gracias, profesor Juan Carlos, muy amable por aceptar la invitación. Como ya habíamos hablado los dos, excelente su presentación y ese tema. Y bueno, pues vamos a mirar preguntas.
Ok, David, ¿tú ves? Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Listo. Hola, David. Excelente presentación, pero bueno, como le digo yo a mis estudiantes, o no entendieron o entendieron muy bien. Probablemente no hayan entendido. Un tema nuevo. Perfecto. Profe Bueno, Juan Carlos, yo quería mientras decirle que alguien de se acuerdo a lo que estaba anima, comentando usted, pues sí, completamente de acuerdo, debemos dar el gran paso en la formación en psicometría y en el uso de software. Creo que algunas universidades ya estamos en ese asunto y es ya superar esos paquetes pagos y pasar a otros software libres y mucho más profundos, como usted lo comentaba. Yo le quería preguntar, ¿cómo ve usted o qué opinión ve usted de algunos comentarios que hacen de la medición de la personalidad a través del uso de redes sociales y el análisis de la personalidad? ¿Usted considera que eso es objetivo? O sea, la medición de la personalidad a través de lo que hacemos en LinkedIn, de lo que hacemos en Instagram, de las fotos que publicamos y otro tipo de cosas, ¿no? Incluso hasta de redes sociales como musicales, ¿no? Como Spotify y otras, entre otras que ya se hacen análisis conductuales sobre eso. sí. Bueno, profesor Luis Enrique, no sé si recordamos del año 2019 en el Congreso Colombiano de Psicología, cuando en Barranquilla vino el profesor Michael Kosinski de la Universidad de Stanford. Él publicó en el año 2017, creo, un trabajo en PNAS, en el Proceeding of the National Academy of Sciences, cuyo título era algo así como que las evaluaciones de personalidad hechas por computadora son más exactas que las evaluaciones de personalidad hechas por psicólogos de carne y hueso, o algo así era el título, no recuerdo realmente. Si tú vas y miras el detalle de la metodología y los resultados, no solamente concluyes que son más fieles, sino es que la diferencia en comparación estadística con la exactitud que hacen los psicólogos clínicos o los psicólogos de la personalidad que trabajan en la práctica con estas cosas todo el tiempo, la diferencia es en órdenes de magnitud. Y aquí debo, digamos, ser muy preciso al afirmar que la exactitud no es porque ellos tengan, eh, estén dotados, mejor dicho, de una inteligencia artificial ultra sofisticada. Es que simplemente el volumen de datos de redes sociales hace que los algoritmos de máquina de aprendizaje, de machine learning, terminen efectivamente haciendo precisiones de la personalidad en términos de Big Five, por ejemplo, que es un cuestionario muy utilizado en personalidad, que sí efectivamente predicen mucho mejor que lo que puede hacer un psicólogo. Entonces, en este sentido, yo debo, aunque soy psicólogo, debo inclinarme un poco por los beneficios que tiene el uso de la inteligencia artificial para medir características de personalidad, chupando datos de Facebook o de redes sociales como Instagram o este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que a mi modo de ver, que no estoy muy vinculado ya con la enseñanza de psicología, creo que nuestra disciplina se ha quedado rezagada en los cursos metodológicos a la hora de enseñar las aplicaciones que tienen estas herramientas, pero que los computistas o los ingenieros sí lo están estudiando. Es decir, en Praga el año pasado recuerdo tener una conversación con un colega que me comentaba que uno de los profesores los había invitado, él es psicólogo, lo había invitado a un curso de analítica de datos para enseñarle a los ingenieros porque era válido medir personalidad con cosas como las que publica alguien en su Facebook. Y efectivamente, si usted mira las publicaciones científicas que existen sobre la validez empírica de constructo que tienen estas medidas, uno se queda francamente perplejo o boquiabierto de estas precisiones, ¿no? Entonces, obviamente, si uno es un poco crítico, uno no puede dejar de concluir que algo está pasando en la psicología, en la forma como estamos enseñando, que nos dejan francamente en desventaja comparada con otros desarrollos. Yo soy de los que piensa que efectivamente la psicología tiene la obligación de poder abrir los brazos a estas tecnologías, entenderlas, para utilizarlas y también para algo muy importante,
enseñar digamos, los límites éticos o morales de hacer uso de estas tecnologías, porque si bien esto es como un cuchillo, el cuchillo per se no es ni bueno ni malo, lo que lo hace malo es el uso que la persona que agarra el cuchillo termina dándole, ¿no? O sea, si lo usa para cortar una pechuga de pollo, pues bien, pero si lo usa para chuzar a una persona y matarla, pues mal. Entonces, aquí pasa igual, ¿no? Entonces, creo que el psicólogo y los programas de psicología deben ya, o sea, sin más espera, montarse en este autobús, empezar a introducir nuevas herramientas de computación como R o Python, que son los vehículos prácticos para enseñarle a nuestros estudiantes estas herramientas. Juan, ya tenemos unas preguntas. Lorena Castro dice, estoy empezando a aprender Big Data y pensé que de alguna forma me estaba alejando de la psicología. Me ha gustado mucho la presentación. Bueno, este es un comentario muy favorecedor a tu conversación, fíjate. Tatiana Castellanos nos dice, excelente presentación. Realmente es un tema muy amplio y muy complejo, porque como dicen los psicólogos, estamos rezagados en estos conceptos. Y Camila Sopo dice, quisiera preguntar, aquí viene la pregunta, ¿cuál sería el paso o consejo de cómo podrían los psicólogos incorporarse en la Big Data? Excelente pregunta, Camila, y gracias, David, por dar la oportunidad de socializar esta pregunta de Camila. En mi canal de YouTube yo tengo algunas aproximaciones. Me buscan en YouTube, Juan C. Correa, y me consiguen. Igual por mi página web tienen los links a algunos de los videos donde doy pautas concretas sobre cómo el psicólogo puede entrar al mundo del Big Data. Ahí debo decir de entrada 2 o 3 obstáculos prácticos que conseguimos en Latinoamérica. Y esto lo aprendí luego de regresar a Bogotá después de mi estancia en Praga, República Checa. Y es que, en primer lugar, toda la información técnica está en inglés. Y esto, aunque ya sea un perogrullo, no lo quiero dejar pasar. Si usted es psicólogo y usted no habla inglés, olvídese de aprender Big Data, porque cualquier cosa que va a conseguir traducida al español probablemente esté o mal traducida o ya esté completamente obsoleta. Y esto se hace evidente si usted entra a Big Data a través de Python o a través de R. ¿Por qué? Bueno, porque la velocidad del cambio de las versiones en Python específicamente hace que no exista una traducción al español lo suficientemente sensata como para que usted pueda afirmar que está actualizado leyendo puros manuales en español. ¿Qué recomendación queda? Dirán algunos, bueno, pero el YouTube es muy variado. En el YouTube hay bastante videotutorial. Sí, hay bastante videotutorial, pero vuelve y juega. Hay variantes de variantes. Quizá usted está mirando el videotutorial para hacer web scraping con Beautiful Soup en Python 3.1, pero ya vamos por el 3.8.8. Entonces, la sintaxis cambian, las documentaciones cambian. Entonces, eso no garantiza de estar, digamos, en el último paso. Hay otra cosa, David, que quiero enfatizar, que nosotros los psicólogos tenemos muy fortalecida, y es el tema de las habilidades blandas, específicamente aprender Big Data, aprender minería de datos, aprender web scraping, aprender todas estas cosas. Necesita sí o sí por parte del aprendiz tener cosas que son de habilidades blandas, como por ejemplo tolerancia a la frustración, no tirar la toalla porque el primer código que echó en R no le salió. Es que esas son vainas que siempre pasan. Y lo que me ha sucedido más recientemente con estudiantes de pregrado en el CESA es que se frustran muy rápidamente porque ven que yo lo hago y me sale el código de un solo golpe, mientras que ellos intentan cacharrear y les sale error. Entonces, aquí es muy importante entender que para aprender toca ir como Daddy Yankee con Luis Fonsi. Despacito. No hay otra manera de comerse todo esto si no uno no va pasito a pasito, ¿no? La otra cosa para concretar la pregunta de Camila es, olvídese de leer tanta teoría, empiece de una vez con datos ya listos por analizar. Búsquese en Google Data Search
bases de datos voluminosas que tengan 2, 5, 10 millones de datos e intente abrir un archivo en R o en Python con ese volumen de datos. O sea, aquí la práctica es lo que ayuda. Lo digo porque pues como profesor y como investigador uno tiene su corazoncito en leer la teoría y la introducción de la introducción y los fundamentos introductorios y todas estas cosas, pero en algún momento uno tiene que ensuciar los pantalones y meterse de cabeza con los datos, ¿no? Entonces, yo recuerdo aquí mucho un profesor que me decía, bueno, vamos a ver la introducción y habíamos cursado la introducción y ahora el tipo se creaba de la nada una introducción segunda parte y nunca pasábamos a la práctica. Entonces yo una vez en clase le preguntaba, profesor, ¿y cuándo vamos a pasar a los datos? Bueno, si nos da tiempo, pasamos a los datos. Eso es obviamente una estrategia docente de ocultar la ignorancia. Por suerte, en este mundo de la data, los códigos, los repositorios, la sintaxis, los preprints, el material publicado no oficial en revistas ayuda a que uno le cacharree y uno aprenda. Y desde luego buscarse un mentor, para Tatiana que preguntaba sobre esto, el Big Data, no hay manera más práctica de aprender Big Data que aprendiéndolo de la mano de alguien que ya lo haya hecho. Yo debo decir que en mi experiencia de investigación no me atrevería a decir que he hecho Big Data de verdad, porque lo máximo que he llegado a abrir son archivos de 10 millones o 15 millones de registros. Y eso, honestamente, no es Big Data porque con un computador con 32 GB de RAM y un buen procesador eso se abre fresco de la vida. Pero también el que el psicólogo pueda saber cómo aplicar Big Data para problemas psicológicos, eso es fundamental. Y jure lo que usted logra identificar algún problema de interés psicológico donde se use Big Data, usted ya tiene garantizada una beca en Europa, porque este son el tipo de cosas en las que está invirtiendo gobiernos como China, Alemania, Canadá y Australia. Es decir, la supervisión global al individuo dependiendo de lo que hacen sus redes sociales, para propósitos de seguridad nacional y para propósitos de salud pública, como por ejemplo obesidad. Listo, profesor Correa, de verdad que muchas gracias por su presentación. Fue pues muy idónea toda la información que nos dio el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en este simposio. Gracias a ti, Andrés, gracias al profesor Luis Enrique, al profesor David Fortich por la oportunidad y bueno, un abrazo y que me les rinda mucho. Muy bien.